Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche os voy a comentar una película que una de mis suscriptoras lleva ya pidiéndome desde hace ya bastante tiempo. Y evidentemente la he postergado durante un tiempo, durante pues unas semanas, unos meses, y siempre le he dicho que se la iba a comentar. Pero yo creo que ya ha llegado la hora, después de rebasar la barrera de los 8000 suscriptores, de comentar otro clásico del cine de aventuras. Y esta vez nos vamos a ir al año 1955 y a la productora la Metro-Goldwyn-Mayer. La película que os voy a comentar esta noche se denomina Los contrabandistas de Moonfleet, una auténtica obra maestra del genio Fritz Lang, de ese gran director austriaco, que emigró a Estados Unidos después de una conversación con uno de los hombres fuertes del Tercer Reich, nada más y nada menos que Goebbels. Antes de comenzar lo que es la propiamente dicha, lo que es la crítica, el comentario de esta película, y que evidentemente se lo dedico a Graciela, os tengo que decir que Fritz Lang fue uno de los grandes directores del expresionismo alemán, aunque él era de procedencia austriaca, pero que dio realmente auténticas maravillas al celuloide dentro de la etapa del cine mudo, como por ejemplo, sin ir más lejos, una de las películas más importantes del género de ciencia ficción, que es Metrópolis, pero también grandes películas de aventuras basadas en leyendas germánicas, como es Los Nibelungos, que está dividida en dos partes, como son La muerte de Sigfrido y La venganza de Grimhilda, la cual ya comentaré un poquito más adelante, porque son películas que realmente Fritz Lang reforzó con su sabiduría visual y sobre todo con el extraordinario uso de los exteriores, de la filmación en exteriores, que siempre caracterizaron a este maestro. Pero Fritz Lang no solo tuvo estas dos películas, ya que evidentemente después de pasarse a Hollywood, después de emigrar a los Estados Unidos, pues también participó en numerosas películas de aventuras, en cine negro, sobre todo en aquella maravillosa película llamada Los Sobornados, protagonizada por Glenn Ford, y también por el ejemplo que aquí tenemos, que es Los contrabandistas de Moonfleet, aunque posteriormente, después ya de terminada la Segunda Guerra Mundial, volvió a Europa, en la que filmó también coproducciones junto con Alemania y con otros países, para darnos también otras maravillas del cine de aventuras, como son El tigre de Asnapur y La tumba india, protagonizadas ambas por Deborah Payet. La verdad es que de Fritz Lang se pueden decir muchísimas cosas y prácticamente todas buenas. No solo es uno de los grandes maestros del expresionismo alemán, es uno de los directores que mejor saben filmar y que el gran protagonismo que tienen todos los interiores. Otro de los grandes productos cinematográficos dentro del cine mudo de Fritz Lang fue, por ejemplo, El Doctor Mabuse. Esta película, también perteneciente al expresionismo alemán, es una de esas películas en donde la filmación de interiores es donde cobra especial protagonismo. Además que hubo una corriente dentro de los directores alemanes y, por así decirlo, austriacos, más de lo que es Centro Europa, en lo que al teatro se refiere previamente o como influencia que había tenido el teatro en sus vidas. Ya que, por ejemplo, otro de los grandes directores, también de origen alemán y austriaco, fue William Dieterle, al que también os comenté hace poco La senda de los elefantes, aquella otra gran película de aventuras protagonizada por Elizabeth Taylor, en el que también los exteriores el rodaje de interiores tiene un gran protagonismo. Pero los exteriores tampoco se quedan cojos y ni muchísimo menos en Los contrabandistas de Moonfleet, ya que esta película se puede decir que goza de un extraordinario uso tanto de interiores como exteriores y también de una gran fluidez narrativa. Esta película, que dura pues prácticamente no llega casi ni a la hora y media de duración, se puede decir que es una pequeña joya, una pequeña obra maestra que tiene múltiples capas de significación prácticamente en todos sus aspectos, tanto en lo que se refiere a los recursos narrativos como a las interpretaciones de todos sus actores. Esta película, que me la ha pedido especialmente, bueno, se la he escogido yo a Graciela porque uno de sus actores favoritos es Stewart Granger, pues es uno de los grandes actores del género de aventuras de los años 50 en Hollywood. A Stewart Granger pues le conocimos a partir de su época ya, por así decirlo, norteamericana ya en Hollywood, en una película de 1950 que la tenéis aquí comentada en el canal, junto con Deborah Kerr, otra británica, porque él era inglés, también Stewart Granger era inglés, que fue Las minas del rey Salomón. Pero es que Stewart Granger realizó una serie de películas de aventuras realmente extraordinarias a lo largo de su periplo por Hollywood, como fueron Todos los hermanos eran valientes, Las minas del rey Salomón,
Scaramouche, esta misma, Los contrabandistas de Moonfleet, y además muchas de ellas dedicadas también al género de capa y espada, como fue la obra maestra de George Stevens, que fue Scaramouche, y también evidentemente Los contrabandistas de Moonfleet, aunque podríamos decir que Los contrabandistas de Moonfleet no es una película únicamente de capa y espada, sino que se puede meter dentro del subgénero de los piratas, de los contrabandistas y de los bucaneros propiamente dicho. Argumentalmente nos situamos dentro de lo que es la Inglaterra de mediados del siglo XVIII, con toda la ambientación, una magnífica ambientación que el director de fotografía de esta película nos brindó, y además que tiene influencias precisamente del expresionismo y también de un ligero goticismo, del que ahora hablaremos en abundancia. Pero antes de meternos con la crítica propiamente dicha del canon y del argumento, tengo que hablaros del reparto de esta película, porque es de auténtico lujo. Además de Stewart Granger, tenemos también a otro de los grandes actores secundarios del cine, que realizó en 1950 una de las grandes obras maestras de Joseph Mankiewicz, que es George Sanders, por el que recibió un Oscar por la mejor interpretación como actor de reparto por Eva al desnudo. George Sanders siempre fue uno de los grandes actores de carácter y también secundarios del cine hollywoodiense. En Eva al desnudo nos proporciona uno de sus mejores trabajos, sin duda alguna, y además es que tuvo también una carrera muy prolífica a lo largo de muchísimas productoras. Sin ir más lejos, yo también tengo comentada aquí en el canal una película que realizó para la Walt Disney Pictures, que fue Los hijos del Capitán Grant, dirigida por George Stevens y también protagonizada por Maurice Chevalier, por Wilfred Hyde-White y por Hayley Miles, en la que fue una de sus primeras colaboraciones con la Walt Disney, en el que hace precisamente de contrabandista también de una serie de armas, utilizando el barco del personaje de Wilfred Hyde-White. Pero si queréis más saber acerca de esta película, tenéis aquí la crítica en el canal, en la sección de la Walt Disney Home Video, que voy a recuperar dentro de muy poco dentro de lo que es la vida del canal. También tenemos a Viveca Lindfors en un papel secundario pero realmente importante. A Viveca Lindfors, que no fue una actriz realmente demasiado conocida en el Hollywood de la época, aquí en España la empezamos a conocer, o mi generación la empezó a conocer, por una serie que puso Televisión Española, en la que ya estaba un poco entrada en años, llamada La tía de Frankenstein, que fue aproximadamente sobre los años 85-86, que era una producción entre Alemania, Suiza y España, con todos los monstruos clásicos, con Drácula, con un hombre lobo, con el monstruo de Frankenstein, pero claro, en clave totalmente cómica. Y claro, ahí a Viveca Lindfors pues prácticamente la vemos prácticamente irreconocible, ya que habían pasado 30 años con respecto a Los contrabandistas de Moonfleet. Pero también la conocemos por una película no tan antigua, del año 94, relativamente moderna o relativamente antigua, ya tiene pues 26 años aproximadamente, que fue Stargate. Y que en Stargate Viveca Lindfors es precisamente la mujer que le da a James Spader la oportunidad de poder abrir ese portal dimensional y que asiste además a esas clases, a esas conferencias que da este joven científico, que junto con luego con el militar que era Kurt Russell, si mal no recuerdo, atraviesan ese portal dimensional, traspasando, digamos, a otra dimensión, a otra época, a otro tiempo dentro de la Tierra, en el que están dominados, por así decirlo, por una serie de extraterrestres muy parecidos a los de la civilización egipcia. Pero bueno, ese ya es otro cuento. O mejor dicho, ya es otra película. Y ahora ya nos vamos a centrar en lo que es exclusivamente en esta pequeña joya de la que hay muchísimo de la que hablar, porque aunque no lo parezca, aunque dentro de su factura sencilla, la verdad es que oculta una gran profundidad esta película, ya que es una película, digamos, de personajes que vuelven o que retrotraen su mente al pasado respecto de otros personajes que se aparecen en su vida y que la cambiarán absolutamente por completo. Nos situamos, como ya os he dicho, en la Inglaterra de 1757, mediados del siglo XVIII, en el que un niño muy jovencito llamado John Mohun desembarca en Inglaterra, en las costas de Inglaterra, y se dirige a un pueblecito llamado Moonfleet, un pueblecito que realmente pues está lleno de contrabandistas, de bucaneros y de gente realmente completamente sin escrúpulos, es decir, gente, tanto de la clase baja como de la clase alta, y aquí, como os he dicho,
hablaremos también de la crítica que Fritz Lang hizo encubierta a Estados Unidos, en ese sentido, porque no fue realmente excesivamente bien tratado al principio cuando llegó dentro de su carrera cinematográfica. Y lo que hace ese niño es presentarse a un personaje que se llama Jeremy Fox, que es el personaje interpretado por Stewart Granger, que además era el amante de su madre, o uno de los mejores amigos amantes de su madre. Se presenta en una taberna allí, frente a una serie de personajes, y claro, él, pues en un principio, pues él quiere hablar con Jeremy Fox, porque dice que será un gran amigo. Pero claro, este gran amigo que se presenta, además que la presentación de aquí del personaje de Stewart Granger no puede ser más brillante y más contundente, es decir, dejando al espectador absolutamente clavado en la butaca con la contundencia que siempre este actor ha tenido en la gran pantalla, con una presencia física arrolladora y con una interpretación realmente llena de matices. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Los contrabandistas de Moonfleet es una de las películas interpretativamente hablando más completas de Stewart Granger. Porque Stewart Granger, además de ser especializado en películas de aventuras, que ya venía en Inglaterra de haber realizado algunas, por ejemplo La Madonna de las 7 lunas, que ya comentaré también más adelante, era un actor que realmente se amoldaba a todo tipo de películas, pero las películas de aventuras era realmente su fuerte, y Hollywood vio un filón completamente en un actor que prácticamente llegaba casi al 1,90 m de estatura, bien parecido y además con una presencia imponente en pantalla. En Todos los hermanos eran valientes, por ejemplo, es un auténtico robaplanos, y estamos hablando de una gran producción hollywoodiense que tenía además como duelo interpretativo al actor Robert Taylor. Es decir, fijaos con los que se ha codeado realmente Stewart Granger. Pues nada más entrar en esta taberna, por así decirlo, pues el niño pues se le presenta y dice que claro, él se llama John Mohyun y que él es hijo de una amiga suya. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser amigo de esta persona? Y le presenta un escrito. Y en ese escrito viene el por qué realmente él ha venido a Moonfleet buscando realmente a Jeremy Fox, es decir, al personaje de Stewart Granger. Y es que luego nos iremos dando cuenta que Jeremy Fox, Stewart Granger, no solo fue un amigo de la madre del niño John Mohyun, sino que fue algo más, fue un amante. Y realmente iremos deduciendo a lo largo de la película de que John Mohyun realmente no es el hijo, digamos, solo de su amante, sino que es su propio hijo. Pero muy inteligentemente dentro del guión y dentro de la dirección de Fritz Lang, al niño, o sea, dentro de lo que es la película, no se le da a entender que el personaje de Stewart Granger puede realmente ser su padre, porque sería romper con la inocencia que ese niño tiene. Ese niño que ha llegado a Inglaterra, al pueblecito de Moonfleet, y que busca a un amigo de su madre que recientemente ha fallecido. Y que por lo tanto él, ese amigo suyo, el amigo de su madre, se hará cargo de él. Y él siempre le tendrá como en un pedestal. Él dirá que el señor Fox siempre será su amigo, será siempre su protector y que siempre podrá confiar en él. Pero realmente Jeremy Fox no es realmente la persona que dice ser, o por lo menos no es la persona que desde un primer momento aparenta ser, sino que realmente es el líder de una banda de contrabandistas, de bucaneros, dentro del pueblo de Moonfleet, que realizan contrabando realmente de bebidas alcohólicas procedentes de Francia, pero que a su vez está en contacto con otro personaje de la alta sociedad, interpretado por George Sanders, que también tiene ciertos negocios realmente un tanto turbulentos. Y aquí es donde los contrabandistas de Moonfleet y sobre todo Fritz Lang lo que nos hace es una lectura dentro de lo que es la película con una crítica muy soterrada a los Estados Unidos. Fritz Lang, os he dicho anteriormente, que emigró desde Austria, desde Alemania, precisamente a Estados Unidos. Pero, si me permitís el inciso, lo hizo de la siguiente manera. Goebbels, uno de los hombres fuertes del Tercer Reich, le hizo una llamada de teléfono y le dijo que había visto, Adolf Hitler, había visto películas suyas como Metrópolis y que le habían encantado. Y que claro, que lo que quería hacer era contratar a Fritz Lang para que realizase una serie de películas para que ensalzaran lo que era el idealismo de los nazis, a lo que evidentemente pues Fritz Lang renunció por completo.
Esa misma mañana que Fritz Lang recibió la llamada de teléfono de Goebbels directamente en su casa, él, al colgar el teléfono, hizo literalmente las maletas y cogió un avión para los Estados Unidos, pasando allí muchos años realmente realizando películas. Pero al pertenecer a una época, o mejor dicho, a un grupo de directores que habían emigrado, la verdad es que todo lo que fue la caza de brujas no se le trató excesivamente bien. Es decir, siempre tuvo el San Benito Fritz Lang desde un primer momento, por haber venido de la Austria, de la Alemania, del Tercer Reich, de que podría ser o podría tener ciertos contactos con gente radical. Y siempre estuvo en el punto de mira del senador McCarthy. Y además de que no fue excesivamente bien visto, pero que sus productos, lo que son sus películas, sí que eran realmente reconocidas. Pero a él se le tenía un poco como de desdén. Y en Los contrabandistas de Moonfleet lo que hace es una crítica soterrada a lo que es realmente su país o su patria, no ya de origen, sino de acogimiento. Es decir, es como si Fritz Lang se identificara con el propio niño, con John Whiteley, el actor que hace de John Mohyun, y llega a Moonfleet, en esta película, como si fuera un Estados Unidos, intentando encontrar una persona o una serie de personas o una serie de empresas donde él pueda realizar su trabajo, donde él pueda vivir y se encuentre realmente con una serie de contrabandistas, es decir, con unas personas que no son realmente lo que parecen. Y es que Fritz Lang nunca estuvo del todo a gusto en Hollywood, siempre con ese San Benito que le habían puesto a la espalda. Es más, al término ya de la Segunda Guerra Mundial siguió haciendo películas en Hollywood, pero llegó un momento en su carrera que volvió a Europa. El Tigre de Asnapur y La tumba india ya no son películas realizadas y filmadas en Hollywood, sino que ya son películas filmadas en Europa. Es decir, que Fritz Lang terminó un poco hastiado, por lo que así se dice, de todo lo que era la parafernalia hollywoodiense y siempre las apariencias que aquí había que mantener constantemente. Y ese es uno de los aspectos en el que en Los contrabandistas de Moonfleet se nos da a entender realmente. Es decir, John Mohyun llega a un pueblo donde él cree que va a encontrar a un amigo, digamos que está completamente limpio, por así decirlo, que no es contrabandista, que era amigo de su madre, como su madre le había dicho, pero lo que realmente se encuentra es con un jefe de contrabandistas. Hay una secuencia en la película muy esclarecedora y reveladora de lo que es parte de la pérdida de la inocencia de John Mohyun. John Mohyun, evidentemente, al formar parte ya del pueblo de Moonfleet y al estar en una serie de secuencias anteriormente que os he comentado, quedándose parcialmente al cargo de Jeremy Fox, del personaje de Stewart Granger, entra en lo que es en la iglesia. Y él asiste pues a lo que es a los ritos normales del cristianismo, es decir, a lo que es una misa. Pero cuando la misa ya, pues todas las personas que están dentro del pueblo de Moonfleet lo han desalojado, el niño se dirige al párroco y le dice: yo me llamo John Whiteley, yo me llamo John Mohyun. Y le dice el párroco, dice: yo me acuerdo realmente de tu madre. Me recuerdo porque era una persona a la que yo quería muchísimo. Dice: me alegra que estés realmente aquí. Pero se puede decir que el párroco de lo que es el pueblecito, la iglesia y el pueblecito de Moonfleet, es la única persona, digamos, que está limpia, digamos, de sospecha. Porque incluso la película, otra de los significados que tiene dentro de sus múltiples capas, es que también es una película cuyo suspense está lleno, o mejor dicho, cuya narrativa está llena de suspense, de superstición y de cierto halo fantasmagórico. Todo ello representado por una serie de simbolismos tanto dentro como fuera de la iglesia. El cementerio que rodea la iglesia de Moonfleet, que siempre está fotografiada, además desde un punto de vista hasta cierto punto expresionista, es decir, con unos ambientes muy lúgubres, es decir, con unas formas muy retorcidas. Por ejemplo, hay un ángel que está en lo que es el cementerio de la iglesia de Moonfleet, que tiene un aspecto completamente fantasmagórico, es decir, completamente demoníaco. Todo ello es influencia del goticismo, incluido de ese expresionismo que Fritz Lang se había traído de Alemania y que evidentemente lo había plasmado en películas como Los Nibelungos, como Metrópolis o como El Doctor Mabuse o como incluso M, el vampiro de Düsseldorf.
Es decir, Fritz Lang era un auténtico maestro del expresionismo, y cuando viajó a Estados Unidos, su influencia del expresionismo se vio también reflejada en Moonfleet, en esos decorados, mejor dicho, sí, tanto no ya interiores, sino más bien exteriores, en ese cementerio realmente tan gótico y tan expresionista, ya que ese ángel representa más como si fuera un ángel de la muerte, es decir, tiene el rostro que parece cadavérico, los ojos en blanco, y realmente no parece un ángel tan tal y como nosotros lo estábamos acostumbrados a ver en otras películas de aventuras. Y además es que los contrabandistas de Moonfleet no tiene una fotografía, por así decirlo, excesivamente colorista como las películas, por ejemplo, otras de la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigidas por George Stevens, sin ir más lejos, Scaramouche, sino que tiene una fotografía oscura, una fotografía lúgubre, y no está filmada en Technicolor, sino que está filmada en Eastmancolor. Pero esto fue una decisión del propio Fritz Lang, porque lo que quería era dotar de ese cierto expresionismo o goticismo a los contrabandistas de Moonfleet, y por lo tanto de que su película se pudiera diferenciar del resto de películas que se hacían en Hollywood respecto al género de aventuras. Es más, Fritz Lang no quiso tampoco un gran presupuesto para esta película. Hay veces que se nota que la película es de un presupuesto bastante más bajo como superproducciones si la comparamos con superproducciones como Las minas del rey Salomón, Todos los hermanos eran valientes o como Scaramouche del mismo Stewart Granger. Pero Stewart Granger no se amilana para nada, y aunque sea una película de más bajo presupuesto, su interpretación sigue siendo absolutamente brillante en todos los sentidos. Además de que esta película, de tener diversas capas de significación, como os he dicho, representa también ciertos toques de Charles Dickens. En Charles Dickens se refleja, por ejemplo, la personalidad de John Mohun, ese niño, por ejemplo, que llega a un pueblecito inglés y que todos realmente tienen algo en contra de él, porque puede darse cuenta el niño, porque él es muy perspicaz, de que ese conjunto de personas que están alrededor de Jeremy Fox, del personaje Stewart Granger, son realmente contrabandistas. Es más, en una de las secuencias de la película en el que él sale y se queda en el cementerio de que hay afuera de lo que es la iglesia, él cae por error, asustado por ese ángel de la muerte, ese ángel tan gótico y tan expresionista, en una especie de hoyo. Y en ese hoyo realmente lo que hay es todos los barriles y todos los elementos de contrabando de los personajes que están a las órdenes de Jeremy Fox, de Stewart Granger. Cuando los contrabandistas entran en esa especie de gruta, por otra parte, evidentemente, lo que hace el niño, lo que hace John Mohun es esconderse. Y entonces es cuando ve a Jeremy Fox, a Stewart Granger, y se da cuenta de que es el líder de los contrabandistas. Y entonces he ahí un poco la pérdida de inocencia del niño y el toque dickensiano que tiene esta película, a lo Charles Dickens. Es decir, que es un niño que viene completamente inocente, en el que va a ver a una persona que le va a salvar o que va a ser su tutor, por así decirlo, pero se da cuenta de que esa persona que va a ser su tutor realmente no es quien dice ser, sino que es el líder de unos contrabandistas. Pero él no se deja amilanar, y en ese sentido el niño tiene una progresión en lo que se refiere a su personaje, en el que se da cuenta de que él está solo, y que evidentemente si los contrabandistas se enteran de que él está ahí, acabarán con él. Pero es que claro, llega un momento en el que él, dentro de esa caverna, se queda atrapado. Y claro, empieza a gritar hasta que es llamado o es rescatado por estos mismos contrabandistas. Es decir, los contrabandistas se dan cuenta de que John Mohun ha descubierto su secreto, y así se lo hacen ver a Stewart Granger. Pero es que Stewart Granger, cuando ve el anillo que lleva el niño como John Mohun, y después de la carta que lleva de su madre, se da cuenta de que ese niño no es solo el hijo de una amiga a su suya, sino que es su propio hijo. Pero no se lo dice para mantenerle la inocencia, y porque él sabe, el personaje de Jeremy Fox, Stewart Granger, sabe que ya nada en su vida volverá a ser lo mismo, sino que ese niño ha venido para cambiar su destino, y ya nada volverá a ser lo mismo en lo que se refiere al contrabando, y por lo tanto tendrá que hacerse cargo de él, y ya no sabrá qué hacer. Es más, hay una escena muy reveladora en el que se nos dice,
ya muy intuido por parte del espectador, pero que se nos dice que efectivamente Stewart Granger es el padre del niño. Y es que el niño, una de las veces, en casa de Stewart Granger, que es una mansión que tuvo su madre en tiempos pasados, allí en Moonfleet, donde se conocieron, además que está prácticamente en ruinas, como lo vemos, no es la típica gran mansión victoriana, sino que prácticamente quedan como los restos de esa mansión, muy bien filmados realmente por Fritz Lang en todo lo que se refiere a los detalles, porque todo lo que es la entrada a la mansión, todo está derruido, todo lo que son las verjas están oxidadas, pero realmente es el refugio de Jeremy Fox, un personaje que además está buscado por la justicia, pero que la justicia de Inglaterra no sabe cómo buscarle las cosquillas para a él y a todos sus contrabandistas terminar por colgarles, por ahorcarles, porque saben realmente que es el jefe de una banda de contrabandistas, pero no pueden demostrarlo. Y de aquí, realmente, cuando Stewart Granger, evidentemente, es descubierto de una manera muy simbólica, además, porque Stewart Granger, cuando intenta despertar de una pesadilla a su niño, a su hijo, a John Mohun, le dice John Mohun, ¿qué es realmente lo que estabas soñando? Y le dice el niño a Stewart Granger, dices que estaba soñando con una historia que me contó mi madre, de que a mi madre, a un amigo suyo, estaba con él y le atacaron una serie de perros, que prácticamente lo matan. Y entonces aquí es cuando entra dentro el personaje de Viveca Lindfors, que realmente no es un personaje excesivamente importante, porque es la pareja de Jeremy Fox, que ha traído de sus viajes de las Américas, pero que realmente sabe lo que es el pasado de Jeremy Fox. Y le dice, ¿por qué no le dices la verdad? Y le descubre en el hombro todas las cicatrices que ese ataque de los perros le habían provocado. Es decir, el niño está teniendo, por así decirlo, o está siendo como el símbolo de lo que era realmente el pasado del personaje de Stewart Granger, de Jeremy Fox. El niño ha tenido una pesadilla que su madre le contó de una historia respecto de un amigo suyo al que le atacaron unos perros. Pero es que ese amigo es Jeremy Fox. Realmente es un giro, si lo vemos desde un punto de vista puramente narrativo o cinematográfico, un tanto tramposo dentro de lo que es la película. Porque claro, es mucha casualidad que el niño tenga una pesadilla en la que a Jeremy Fox, es decir, a Stewart Granger, le ataquen unos perros. Realmente es una escena en el que está un poco forzada para que nos demos cuenta, el espectador se dé cuenta, aunque ya, evidentemente, a lo largo de la película se dará por sobreentendido, de que ese niño es algo más que el hijo de una amiga de Stewart Granger. Es más, casi al final de la película dice, es que si tú fueras mi hijo, se lo dice, pero que realmente es su hijo, dice, yo te hubiese tratado de otra manera, o te hubiese realmente educado de una manera diferente, distinta, pero Stewart Granger sabe que ese niño realmente es su hijo y luchará por él cuando los contrabandistas le tengan retenido. Porque acordaos que os he dicho que los contrabandistas evidentemente se darán cuenta de que ese niño que ha estado en las catacumbas de lo que es la iglesia ha descubierto lo que es el refugio de los contrabandistas y por lo tanto todos los elementos de contrabando que utilizan. Pero claro, aquí es donde Stewart Granger ya entrará en acción, Jeremy Fox ya entrará en acción para proteger realmente a su hijo y de ahí a una serie de aventuras. Sobre todo una aventura realmente excepcional en donde en el pasado de Moonfleet, y además es que hay una estatua dentro, una esfinge dentro de lo que es la iglesia del pirata Barbarroja. Y entonces hay una leyenda que dice el párroco en el que el pirata Barbarroja pues escondía un gran tesoro, pero que además el pirata Barbarroja era antecesor de los Mohun, y por lo tanto dentro de la cripta donde los contrabandistas esconden sus elementos están las tumbas tanto de Barbarroja como de otros Mohun, es decir, de los antepasados del niño, porque el niño vuelve a Moonfleet, es decir, Moonfleet había sido, digamos, la casa de la madre del niño hasta que, evidentemente, la madre tuvo que irse de Moonfleet, seguramente por quedarse embarazada del líder de los contrabandistas, es decir, de Stewart Granger.
y por lo tanto no fuese bien vista dentro de los círculos, por así decirlo, de la alta sociedad. Porque el niño, además, si os dais cuenta en la película, para los que ya os habéis visto, si no os la recomiendo encarecidamente, tiene una educación, tiene un cierto grado de educación, la manera de expresarse. Por ejemplo, cuando llega a lo que es la mansión de los Mohyun, en donde está Stewart Granger, donde está George Sanders, y donde hay una gitana que está bailando para ellos, le dices que no puedo decir realmente pues ninguna palabra malsonante porque hay señoras delante, a lo cual la gitana esboza una sonrisa, porque digamos que Stewart Granger, Jeremy Fox, es el líder de una banda de contrabandistas, pero a su vez tiene también una serie de amantes. Y se ve claramente que esa gitana, esa bailarina, o bailaora, por así decirlo, pues también realmente puedes llegar a ser una de sus numerosas amantes. Porque todas las mujeres en esta película, Viveca Lindfors, la actriz que hace de gitana, y Joan Greenwood, que es la mujer de la alta sociedad, que es la mujer de Lord Ashwood, interpretado por George Sanders, también siente cierta atracción hacia el personaje de Stewart Granger. Y entonces, evidentemente, el niño cuando llega demuestra lo que es su gran educación. Por lo tanto, se nos da a entender en la película, pero claro, esto lo tenemos que ir reduciendo, de que la madre de John Mohyun, del niño, abandonó Moonfleet. Y esa casa, realmente, la casa de los Mohyun, se quedó realmente Jeremy Fox. Stewart Granger se quedó en ella como recuerdo a su amada. Pero seguramente se fue fuera, se fue de Moonfleet, porque se había quedado embarazada del líder de una serie de contrabandistas. Porque realmente todas las mujeres se enamoran de Stewart Granger en esta película, y la madre de John Mohyun seguramente sería otra de sus amantes. Pero claro, él no quiere dar a entender al niño de que puede ser su padre, porque entonces no solo acabaría con su inocencia, sino acabaría realmente pues con esa imagen totalmente idolatrada que tiene el niño por parte de esa admiración que siente el niño por parte de lo que es el personaje de Jeremy Fox. Y aquí entra otro de los grados de significación de la película. Y es que esta película también bebe mucho de las fuentes de La Isla del Tesoro, escrita por Robert Louis Stevenson. La Isla del Tesoro es la historia de un niño llamado Jack Hawkins, que siente, además, una especial predilección también por una persona que él cree que es afable, que es buena, pero que realmente es un pirata, que es John Silver. Pues la relación que tiene Jack Hawkins en La Isla del Tesoro con John Silver es perfectamente paralela y comparable con la relación de amistad que tiene John Mohyun con Jeremy Fox, que tiene John Whiteley con el personaje de Stewart Granger respectivamente. Es decir, Fritz Lang lo que ha ido ha sido cogiendo muchos elementos narrativos, tanto de películas, como de influencias visuales, como de la literatura, para realmente realizar Los contrabandistas de Moonfleet. En lo que se refiere a técnica, ha cogido todos los aspectos góticos y expresionistas de la experiencia que él tuvo en sus películas con Alemania. Además de ser un gran admirador de los grandes clásicos, escogió evidentemente La Isla del Tesoro como referente para esta película, aunque esta película también se basa en lo que es una novela. Pues que ahora no me acuerdo cuál era el nombre del escritor, pero es un guión adaptado, pero que evidentemente Fritz Lang lo que hace es adaptarlo, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, cogiendo como referencias también clásicos, tanto cinematográficos como literarios. Ya os he hablado de ciertas influencias de Charles Dickens, ahora nos vamos con Robert Louis Stevenson. Es decir, Los contrabandistas de Moonfleet es una película, digamos que es un conglomerado de lo que es cine de aventuras, cine de piratas, contrabandistas, crítica social, goticismo, expresionismo, influencias literarias y sobre todo ello bajo la batuta de Stewart Granger dentro del apartado interpretativo. Otro de los elementos realmente extraordinarios que tiene esta película es que en la parte final, ya casi lo que es la segunda parte de la película tirando al desenlace, hay una magnífica aventura en la que John Mohyun, en lo que es la tumba de Barbarroja, que es un antepasado, yo os he dicho, de los Mohyun, descubre una especie como de, ¿cómo os diría yo?, de camafeo, una especie de colgante en el que el interior viene una serie de versículos. Pero esos versículos, además, digamos, de la Biblia,
no tienen una serie de números que corresponden con los versículos. Y este papel se lo entrega a Stewart Granger. Y Stewart Granger le dice que esto no puede ser porque está equivocado, aunque esto se lo había dicho el niño anteriormente. Y entonces Stewart Granger empieza a atar cabos y dice, es que este número, si está equivocado, y este, y este, y este, va señalando una serie de palabras, que digamos que descifradas, les llevará al tesoro de Barbarroja. Un tesoro que estará metido en un pozo, realmente en un lugar muy secreto y digamos de difícil acceso dentro de Inglaterra. Pero eso es una aventura que os dejo que la descubráis por vosotros mismos si vais a ver Los contrabandistas de Moonfleet. Otro de los puntos a destacar que tiene esta pequeña obra maestra es la banda sonora de Miklos Rozsa. Miklos Rozsa desde el principio, en lo que son los títulos de crédito, ya lo que nos da es una auténtica declaración de intenciones de lo que es esta película. Porque su banda sonora, además, su estilo, muy épico, muy grandilocuente en prácticamente todas las partituras que realizó para Hollywood a lo largo de todo lo que fue su carrera, son completamente identificables. Es decir, desde el principio de la película, ya con la banda sonora, nos vamos a encontrar con una típica película de aventuras como realmente se hacía en el Hollywood clásico. Es decir, ya no con los típicos piratas, por así decirlo, piratas desde otro punto de vista, que se dedican evidentemente al contrabando, sino que son, digamos, contrabandistas pero a la vez bucaneros. Nos encontraremos también con barcos que van y vienen. Nos encontraremos con los típicos carruajes y las persecuciones entre unos y otros, carreras a caballo. Nos encontramos con el goticismo tanto en los interiores como en los exteriores, esos cielos oscuros y esa neblina tan típica de Inglaterra. Es una película que está íntegramente rodada en decorados, debido al bajo presupuesto, aunque también tiene una serie de exteriores filmados, como por ejemplo una escena en la playa, en donde el personaje de Viveca Lindfors tiene un trágico final, pero que realmente Jeremy Fox, el personaje de Stewart Granger, es absolutamente descubierto, tanto él como sus bucaneros. Y realmente lo que tiene que hacer es huir, pero huirá con el niño. Pero claro, como os he dicho siempre, el pasado vuelve al presente, y ese niño es el detonante de todos los cambios en la vida realmente de Jeremy Fox. Es el detonante de todos los cambios porque ya su vida ya no volverá a ser lo mismo. Y no volverá a ser lo mismo porque tiene un hijo al que tiene que dar una serie de ejemplos. Y cuando él haga, Jeremy Fox, una especie de pacto con el personaje de George Sanders, con ese diamante o con ese tesoro que han descubierto de Barbarroja, realmente Jeremy Fox dirá, pues ahora yo me voy, hago un pacto con George Sanders, con Lord Ashwood, nos vamos y ya tenemos la vida resuelta. Pero en un momento dado, él coge el diamante, en un momento de honradez que tiene este jefe de contrabandistas, y lo que hace es buscar al niño, pero será herido realmente. Y además que el final de Los contrabandistas de Moonfleet es uno de los más bellos y hermosos del cine de aventuras de todos los tiempos. Porque lo que dice realmente Stewart Granger a John Mohyun es absolutamente esclarecedor de lo que realmente el personaje de Jeremy Fox le quería dar a entender, para que esa inocencia del niño no se perdiera. Le dice, coge esto, con este tesoro que hemos encontrado, llévaselo al párroco y ten con él una buena educación. Yo me iré realmente, pero volveré. Pero el espectador sabe que realmente Jeremy Fox, realmente esa persona, ese ídolo que ha sido para John Mohyun, para el niño, para ese Jack Hawkins de la Isla del Tesoro, realmente no volverá. Y además es que vemos una secuencia en la que atraviesa una cabaña, mejor dicho, sale de la cabaña en la que el niño, después de numerosas aventuras, está dormido y cogerá un barco. Pero una especie, no de barco, sino de barca en la playa. Y en esa barca se le verá como poco a poco se irá alejando en el horizonte. Esa barca representa el fallecimiento de Jeremy Fox. Representa a Caronte. Es decir, representa a una persona, no una persona, sino a una simbología de la mitología, un ser mitológico como es Caronte, que es el que le llevará, digamos, el que le atravesará la laguna Estigia hacia el inframundo, hacia el mundo de los muertos.
porque él está mal herido. Pero en ese final en el que el niño ya realmente tiene absolutamente la vida resuelta gracias al gran tesoro que han encontrado, le dice una amiguita suya que ha tenido a lo largo de la película y que pertenece a una familia noble cerca de la mansión de Moonfleet, porque claro, no os quiero destripar toda la película, estamos viendo solo lo que es la superficie, le diré única exclusivamente, dice, pero ¿estarás esperando realmente al señor Fox? Y dice el niño, dentro de esa inocencia que todavía no ha terminado de perder, es que el señor Fox es mi amigo. Es decir, la inocencia que tiene el personaje aquí de John Mohyun, interpretado fantásticamente por John Wiley, es el de un niño cuyo padre no ha querido que perdiera la inocencia, cuyo padre, completamente ausente, y que el niño no sabe que realmente era su padre, le ha querido guardar ese secreto para que, si el niño le tenía cierto respeto, aunque él sepa que fuera líder de una banda de contrabandistas, le tuviera solo como un amigo, no como un padre, para que ese niño de mayor no pudiese ir diciendo que Stewart Granger, es decir, que Jeremy Fox, el líder de los contrabandistas de Moonfleet, era realmente su padre. Por eso ahí Stewart Granger, Jeremy Fox, se guarda el secreto para sí. Es decir, que al parecer Jeremy Fox no es realmente el líder malvado de los contrabandistas que nos hace ver, sino que realmente es una persona que a la llegada de John Mohyun, su visión del mundo cambia por completo. Es decir, es como si una persona dentro de nuestra vida volviera desde el pasado y nos cambiase por completo todo lo que no es toda nuestra estructura familiar, todo lo que es nuestra vivencia y por lo tanto cambiara realmente el futuro de nuestra familia y el nuestro. Eso es lo que nos da a entender, es el mensaje que tiene esta magnífica película de aventuras que es Los contrabandistas de Moonfleet, pero que a la vez nos da un significado y un mensaje ético y moral. Ese mensaje ético y moral es de que siempre el pasado, digamos que vuelve de una manera o de otra al presente de una manera un tanto inesperada. Y que cuando ese pasado vuelve al presente lo cambia absolutamente todo. Porque ya Jeremy Fox, Stewart Granger, ya no será el mismo. Se enfrentará a su banda de contrabandistas, porque ya evidentemente al proteger al niño, que ya sabe que ellos son contrabandistas, le querrán delegar del mando, al que él se enfrentará y por lo tanto vencerá sobre todo a uno de ellos en un combate absolutamente alucinante, que tenéis que ver. Fantástico el dominio que tiene Fritz Lang del espacio, que siendo el decorado bastante reducido, cómo mueve o cómo consigue mover la cámara, como lo hacía William Dieterle, como lo hacía, por ejemplo, Michael Curtis, para que siempre estén los personajes dentro del plano y con escasos movimientos de cámara poder realizar toda la secuencia de acción fantásticamente planificada, donde Stewart Granger en esta película no tuvo ningún doble. Es decir, todas las escenas de acción las filmó él en persona. Y es que ya él había tenido, por así decirlo, cierta experiencia de haber filmado Scaramouche, de haber filmado o de filmar realmente películas de aventuras en Hollywood, y él realmente se le ve que era una persona que estaba completamente en forma. Los contrabandistas de Moonfleet no es solo una película al uso de un producto meramente hollywoodiense, es algo que es mucho más. Los contrabandistas de Moonfleet es una película que además tiene una crítica soterrada, ya os he dicho, por parte de Fritz Lang a lo que fue su país de adopción, Estados Unidos, en el que realizó gran parte de su carrera, en el que realizó numerosas obras maestras del cine negro, como fue Perversidad, La mujer del cuadro, también las dos protagonizadas por Edward G. Robinson, Los sobornados y también otra serie de películas de aventuras, pero que posteriormente se fue a Europa porque realmente el sanbenito que tenía desde que llegó desde Europa a Estados Unidos no le fue absolutamente la carrera en Hollywood, por así decirlo, más, como yo diría, más cómoda desde el punto de vista cinematográfico. Pero Fritz Lang, todo lo que es su carrera, todo lo que es, como os diría yo, su filmografía está llena de títulos excelentes. Es un director también de una gran carga visual, recordemos que viene del cine mudo. Fue uno de los grandes, con esas películas como El Doctor Mabuse, todo lo que es la saga del Doctor Mabuse, El testamento del Doctor Mabuse, Los 1000 ojos del Doctor Mabuse,
lo que es evidentemente películas como Metrópolis, como es Los Nibelungos, como es M, el vampiro de Düsseldorf. Es decir, fue un director muy polifacético en todo eso. Y además es que destacaba por la gran elegancia que tenía, ya no solo en el manejo de los interiores y de los exteriores, sino también porque todo ello tenía reminiscencias de un cierto carácter europeo. Es decir, las películas de aventuras de Fritz Lang y Los contrabandistas de Moonfleet no es una excepción. Es una película que no va a un ritmo o a un tono, digamos, tan rápido como otras películas de Stewart Granger. Es decir, esta, para tratarse de un film de 1 hora y media, ocurren numerosos acontecimientos, pero todos de una manera muy pausada y con un muy buen uso de la economía narrativa y de la elipsis. Sobre todo de la elipsis, como os dije en Centauros del Desierto, en lo que se refiere a los directores visuales. John Ford, ya os dije en aquel vídeo, que utilizaba la economía narrativa y la elipsis porque lo había aprendido del cine mudo. Pero es que Fritz Lang también viene del cine mudo. Y en Los contrabandistas de Moonfleet también se nos da a entender el pasado de un personaje que es el de Stewart Granger, al igual que John Ford hizo en Centauros del Desierto con un pasado que era el de Ethan Edwards. Ese pasado que de repente se transforma en presente. Lo que pasa es que, claro, una es un western, otra es una película de aventuras, pero que son películas que tienen una serie de puntos en común en lo que se refiere a la dirección. Porque son dos directores, tanto John Ford como, evidentemente, Fritz Lang, que se forjaron en el cine mudo y que por lo tanto eran capaces de contarnos mucho en un poco espacio de tiempo. O sea, Los contrabandistas de Moonfleet es una película de 1 hora y media de duración, pero ocurren numerosas cosas dentro de ella. Es decir, es una película, como diría yo, en continuo movimiento, no dejan de ocurrir cosas continuamente, es decir, no hay una pausa, sino que cuando se termina una secuencia, empieza otra que es consecuencia de la anterior, pero que tienes que estar realmente atento, porque hay una serie de encadenados dentro de la película que irán, digamos que emulsionando dentro de la película en un todo que la hará completamente indisoluble. Es decir, el pasado de John Mohyun, su madre, el pasado de Jeremy Fox, el pasado también de lo que es la familia de John Mohyun, el pirata Barba Negra. Otro de los aspectos de la película que también quería recalcar es, evidentemente, el grado de superstición y ese halo fantasmagórico que tiene la película. Cuando en la secuencia en la que el niño está dentro, que está saludando al párroco, que ha tenido la homilía, que antes no me salía la palabra, dentro de lo que es la iglesia, todo lo que son los personajes de lo que forman el pueblecito de Moonfleet, que van a la iglesia, todos digamos que están como temerosos de Dios. Es decir, es una película donde la superstición también está muy arraigada, porque hay una secuencia en la que, como os he contado anteriormente, el niño se queda atrapado en las catacumbas que sirven, digamos, de guarida a los contrabandistas y empieza a pedir socorro. Y aparece una ancianita por allí y claro, empieza a oír gritos que provienen del cementerio. Empieza a oír ¡socorro, socorro, socorro! Y claro, la anciana corre hacia la iglesia, despierta al vigilante diciendo que ha oído pues una serie de gritos. Pero es que el vigilante de la iglesia también forma parte de los contrabandistas, que es como descubren a John Mohyun, que ha descubierto realmente el refugio de estos contrabandistas. Y a su vez el halo fantasmagórico que tiene en ese goticismo. Es una película que también me recuerda visualmente a una película realizada 4 años posterior, en 1959, y que es de la Hammer, que es El perro de Baskerville. Como está rodada en Eastmancolor, y además que está utilizando como si fueran los páramos de Inglaterra, yo creo que Terence Fisher se basó muy hábilmente en Los contrabandistas de Moonfleet y en Fritz Lang para dotar al perro de Baskerville prácticamente de la misma atmósfera, película que tenéis comentada aquí en la sección de la Hammer. Todo en Eastmancolor con una serie de sombreados, de luces, de sombras y de contrastes lumínicos y sublumínicos que os he comentado yo muchas veces dentro de las películas de la Hammer. Es decir, parece esta película que está filmada realmente por un director de la Hammer. Hay retazos del film que nos recuerdan muchas veces a Terence Fisher. Pero no es que Terence Fisher, no es que Fritz Lang se fijara en Terence Fisher. Totalmente lo contrario. ¿Pudo Terence Fisher fijarse en Fritz Lang para el rodaje o para la inspiración en la atmósfera
evidentemente para El perro de Baskerville, porque se desarrollaba dentro de los páramos, ingleses, con esa bruma tan característica británica, pues seguramente. Pero vamos, todo lo que es el componente atmosférico de la película está absolutamente conseguido. Es decir, Los contrabandistas de Moonfleet es una película que no solo bebe de las fuentes de las mejores películas de aventuras de Hollywood, ahí tenemos la figura de Stewart Granger, sino que también bebe, evidentemente, de esa ambientación que se les daba a las películas de origen europeo. Es decir, una ambientación más basada en lo que son, por ejemplo, los campos gladios, en lo que son, evidentemente, todo lo que son los páramos, en lo que son los nubarrones, esos típicamente británicos, lo que es la bruma, lo que es ese halo de superstición y de fantasmogénesis, por así decirlo, porque hay numerosas secuencias en las que se nos muestran muchos primeros planos de lo que es ese ángel de la muerte, parecido ángel de la muerte, que está en el cementerio. Es como si Fritz Lang le gustase ese ambiente completamente gótico, porque él bebe mucho del expresionismo alemán, y ese expresionismo lo muestra a través de las imágenes, muchas veces hasta cierto punto atmosféricas y realmente tenebristas y muy lúgubres, de toda la ambientación de la película. Incluso los interiores están filmados con juegos de luces y de sombras que provienen evidentemente mucho del expresionismo alemán. Stewart Granger, con esta película, realizó otra obra maestra del género de aventuras de aquella época en Hollywood. Una película que prácticamente en calidad, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que hoy se hace en Hollywood, como ya muchas veces me habréis oído hablar a lo largo de la vida de este canal. Los contrabandistas de Moonfleet es una película que parece menor, pero que realmente si la empezamos a destripar varias veces, y es una película que yo recomiendo verla varias veces, porque en un primer visionado no sacas todo el jugo que ella tiene, y esto le ocurre a muchas películas de Fritz Lang, la podemos catalogar como una de las películas más brillantes que salieron de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que se refiere al género de aventuras. No solo porque fuera completamente distinto a lo que se hacía dentro del género de aventuras de la Metro, sino porque la personalidad de un director europeo como Fritz Lang, además influenciado por el cine mudo y por el expresionismo alemán y por cierto goticismo, está absolutamente y de una manera plasmado en la película de una manera soberbia. Es decir, es una película absolutamente atmosférica, y todo ello acompañado por una banda sonora de Miklos Rozsa fantástica. Es decir, es una auténtica joya audiovisual. Los contrabandistas de Moonfleet, para mí, es una de las mejores películas de Stewart Granger sin ningún género de dudas. Dirigida pues por uno de los más grandes directores visuales de la historia del cine, pero en este caso ya no solo norteamericanos, sino provenientes del cine europeo, no solo como, evidentemente, como Fritz Lang, sino como William Dieterle, como Michael Curtiz. Cuando os hable de películas como El Capitán Blood, ya os hablaré, o como El Halcón del Mar, ya os hablaré también de las reminiscencias que tiene del expresionismo alemán, porque no son pocas. Michael Curtiz también era un director que provenía de la vieja Europa, que provenía de esas fuentes del expresionismo y que también plasmó en sus películas de aventuras, al igual que Fritz Lang. Los contrabandistas de Moonfleet, una auténtica joya del cine de aventuras de los años 50. Los años 50 fueron una época absolutamente gloriosa para el cine de Hollywood, y el cine de aventuras no se quedó atrás. Todo ello de la mano de una de las más grandes estrellas de los años 50 en lo referente al género aventuresco, que fue Stewart Granger, un auténtico coloso, un auténtico titán en lo que se refiere al género de aventuras, de capa y espada y a toda clase de personajes. Inolvidable su Alan Quatermain de Las minas del rey Salomón. Stewart Granger, George Sanders, Viveca Linford en una obra maestra de Fritz Lang. ¿Cómo no podía ser una obra maestra de uno de los grandes genios del cine europeo, trasladado al Hollywood, pero que luego volvió debido a que no quedó excesivamente contento con los resultados y con el trato que Hollywood le dio realmente a este magnífico director que, en mi opinión, se merecía muchísimo más, sobre todo un reconocimiento por parte también de la Academia de Hollywood. Los contrabandistas de Moonfleet, un ejemplo de lo que Fritz Lang era capaz de realizar cinematográficamente hablando. Espero, Graciela, que te haya gustado mi crítica, porque realmente para mí Los contrabandistas de Moonfleet es un título muy importante dentro ya no solo de Fritz Lang, del director, sino también de la carrera de Stewart Granger, este auténtico titán del cine de aventuras
que podría catalogarse como el Indiana Jones, el Harrison Ford de los años 50 o el Errol Flynn de los años 30. Espero que os haya gustado la crítica, espero que la disfrutéis, que me comentéis aquí abajo, en la caja de comentarios, todo lo que queráis respecto a la película, que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.